viaje apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano, donde toda la familia tiene derecho de admisión. La aventura del hombre. Bajo los altos silencios de los aires, en un diálogo sombrío con el viento, dan gemidos las montañas con su lengua inexplicable. Es una realización de Producciones Documentales, Canal 13, Buenos Aires, Argentina. Las alturas que el poeta cordobés Leopoldo Lugones cantara en su obra Las Montañas del Oro, escrita en 1897, se encuentran en un territorio que desde 1783 a 1820 formó parte de la Intendencia de Córdoba del Tucumán. Tras sucesivos desmembramientos, la provincia quedó con sus 168.766 kilómetros cuadrados de superficie, que limitan al norte con Catamarca y Santiago del Estero, al este con Santa Fe y Buenos Aires, al sur con La Pampa y al oeste con La Rioja y San Luis. Sus entrañas dan las aguas de los ríos y los valientes metales, y los pájaros anidan a la sombra de su bosque, y las fieras se guarecen bajo aquel enorme traje, y los astros las contemplan desde lo alto de las noches. Los relieves serranos de Córdoba se extienden como una franja compacta desde los 33 grados 30 minutos latitud sur hasta la depresión de las Salinas Grandes, donde pierden continuidad y se desvían al noreste como serranías aisladas. Al sudoeste del Abra de Deán Funes, que separa ambos sectores, un haz de cordones paralelos de gran altura tiene su eje central en las sierras Grande y de Comechingones, con las alturas culminantes del sistema, los cerros Champaquí, de 2.884 metros, y los Gigantes, de 2.374 metros. Investigaciones recientes llevadas a cabo por el geólogo argentino Dr. Víctor Ramos de la Universidad de Buenos Aires y sus colaboradores han establecido que hace unos 700 millones de años Sudamérica era un grupo de territorios separados por océanos. Estos se fueron acercando hasta colisionar hace 530 millones de años, desplazando al océano. Esas antiguas rocas del fondo marino todavía se pueden encontrar en las sierras. En la desnuda soledad de los mogotes, un cóndor vuela majestuosamente, mientras un águila mora parece contemplarlo. Los cóndores, que se encuentran desde Venezuela por todo el oeste andino, desaparecen progresivamente de las sierras de Córdoba y de San Luis, donde es cada vez más raro sorprender su imponente figura. Hoy presentamos La Córdoba desconocida.
Locución, Ernesto Frit. Investigación y relatos, Marta Diana. Compaginación, Jorge Sanders. Producción ejecutiva y realización, Eduardo Terrile. En las cercanías del nacimiento del río Mina Clavero, formado por algunos arroyos que bajan de la pampa de Achala, como el Cornetita, Potreros de los Blancos y Cerrito Blanco, el artesano alfarero Atilio López realiza su acostumbrada búsqueda de arcilla para la producción de sus piezas de cerámica negra. Las arcillas son silicatos de aluminio o de magnesio y aluminosilicatos que entran en la composición de las rocas arcillosas, que son sedimentarias, generalmente terrosas y finamente granuladas. La arcilla caolinítica, plástica o tierra gredosa es maleable después de entrar en contacto con el agua. Si se somete a cocción se vuelve dura e inalterable, y en esta propiedad se funda la cerámica. El conocimiento empírico de los alfareros de la zona les permite distinguir la variedad de arcilla más apropiada para sus artesanías, que algunas revientan, según la expresión popular, al ser cocidas. En el ámbito silencioso de la serranía, Atilio López regresa con su cargamento hasta la casa donde transcurre su pacífica existencia, dedicada a uno de los trabajos artesanales más antiguos que registra la historia de la humanidad y cuyos testimonios, presentes en diversas culturas, han permitido seguir su evolución. El proceso de la cerámica, cuyo nombre proviene del griego kéramos y se refiere a objetos de arcilla quemada, se inicia mezclando la arcilla con agua para que se disuelva. Los artesanos viven generalmente en zonas apartadas, próximas a la materia prima, lo que implica generalmente un estado de pobreza, tanto en lo que a bienes de consumo se refiere, como a recursos naturales, que a veces escasean por las características geográficas del lugar. En épocas de sequía, las hojas de tuna reemplazan a los pastos necesarios para el ganado. Las tunas de la familia de las cactáceas son plantas que se caracterizan por una aptitud para acumular agua en sus tejidos mediante sus largas raíces que penetran profundamente en el suelo. La cerámica disuelta se libera de las impurezas pasando por un sedazo. Antiguamente, esta operación se realizaba apartando a mano raíces y piedras. Después de colada se deja reposar y cuando está en condiciones de armar una pasta moldeable, se amasa tal como se hace con la masa del pan para quitar el aire, que produciría huecos en las piezas secas. Cada artesano tiene de todos modos sus propias recetas y secretos surgidos de la experiencia y de acuerdo con ella, varía las técnicas e instrumentos empleados, que son muchas veces improvisados, pero muy útiles para una tarea donde el ingenio y la creatividad juegan un rol muy importante. Los objetos se moldean a mano, etapa en la que se pone a prueba la destreza de cada uno y luego se dejan orear en lugares interiores, a resguardo del viento. Cuando la pieza ya esté seca, comienza la etapa de corregir sus defectos, raspando con un cuchillo hasta dejarla con su forma definitiva.
Toda la familia de Atilio López trabaja en el taller, ayudando con el pulido y acabado. Ocurre también a técnicas diversas. El paciente trabajo, que debe realizarse con gran esmero, es fundamental para conseguir una pieza bien terminada con la pátina deseada. Este alfarero utiliza un horno para el cocido de los objetos. Otros prefieren seguir la técnica indígena, en lecho de tierra y con guano de vaca como combustible. En el caso de la cerámica negra, las piezas son sacadas del fuego cuando están al rojo y se sumergen en un colchón de guano de caballo pulverizado, que se prefiere por ser más fino y fácil de desmenuzar. La combustión lograda produce mucho humo, lo que da a la pieza su color definitivo. Esta técnica de ennegrecimiento a humo, típica de la cerámica de Mina Clavero, se vincula con técnicas semejantes empleadas en la localidad de Quinchamalli, en Chile, y la de Pucará, en Perú. Una mañana muy temprano establecemos una base de campamento para internarnos en el sistema de Pocho. Mientras nos alistamos, los caballos soportan pacientemente su cambio de herraduras, antigua tarea que ya era realizada por los hunos cuando en el 374 invadieron Europa. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Por falta de conocimientos, las primeras herraduras causaban frecuentemente daños en los cascos de los caballos. Hola. Fueron necesarios los progresos de la veterinaria para que técnicas y diseños mejoraran, hasta llegar a las herraduras actuales, que difieren básicamente en su peso, según el uso al que estén destinadas. Los hunos, eximios jinetes, inventaron también los estribos de metal, perfeccionando el estribo de cuero inventado en la India, donde solo calzaba el dedo gordo del jinete. Esos nuevos estribos que permitían apoyar todo el pie fueron decisivos en las batallas de aquel momento y luego adoptados con variantes por las caballerías de todo el mundo. Los conquistadores trajeron a nuestras tierras todos los arreos del caballo, que a su vez fueron renovados por los gauchos, quienes crearon sus modelos propios de silla, freno, cabezada y riendas. Así nació el recado criollo, que al decir de Alfredo Ebeló, ingeniero francés que viajó por la Pampa en 1875, es montura y es cama, enumerando una o varias mantas, un gran cuero colocado encima, la carona, que es la pieza de resistencia, los bastos, de que cuelgan los estribos, una cincha, dos o más vellones, siendo el superior felpudo y formado de un vellón de carnero, de aguará o de un paño de hilos largos a estilo de cuero de cabra. En fin, un cuero delgado, el sobrepuesto, sujeto con un correón. La lluvia que ahora nos acompaña deja más silenciosa a la serranía, donde una carneada a cielo abierto en el patio de una vivienda humilde nos devuelve una imagen de tiempo detenido. La cabalgata seguirá por 5 horas entre las sendas de estas sierras, donde el invierno no consigue apagar el verdor de piquillines, orcomolles, algarrobos, talas y peperina, que todavía se encuentran en estos faldeos de difícil acceso y que en otros puntos han sido raleados por explotaciones desmedidas. Cada vez más arriba, descubrimos entre la niebla un viejo artesano trabajando en sus cueros curtidos a mano. Las artesanías de cuero tuvieron su época de oro en el siglo pasado y han producido piezas admirables, apreciadas por los coleccionistas y por los jinetes que mantienen un estilo criollo en sus arreos.
En la soledad de la sierra, don Altamirano continúa con su tarea afincado en un terruño del que nadie lograra arrancarlo. Horas después llegamos a la vieja capilla Las Palmas, cuya espadaña o muro que oficia de campanario está construido en piedra y barro. Su antigüedad, que data del 1700 aproximadamente, es hoy prueba nostálgica de aquella época heroica en que los primeros colonos se internaban en las sierras y hacían nacer poblados. La construcción de una sola nave con paredes de 80 centímetros de espesor culmina en un techo originalmente de paja y ahora de chapa, que abriga las imágenes, donde resalta un Cristo tallado en quebracho blanco, con corona hecha de espinas de palma. Queda en el misterio el nombre del ignoto escultor. Permanece en cambio la obra de su fe, mientras afuera nuestra aventura continúa en la soledad de la serranía. Como en todo relieve montañoso, la vegetación se distribuye en pisos escalonados según la altura y de acuerdo con las condiciones de exposición a los vientos húmedos e insolación. En el soto arbustivo se destacan especies como el helecho doradilla, Polypodaceae, cuyo nombre vulgar alude a sus hojas cubiertas de escamillas doradas en el embés. Característico de América tropical, subtropical y norte de Argentina, tiene también propiedades que la medicina popular emplea para tratar arenillas, pequeños cálculos renales y alteraciones del ciclo femenino. Nos hundimos nuevamente en un banco de niebla mientras avanzamos hacia nuestro próximo objetivo, una mina abandonada en Cuchillaco. Informes del siglo pasado hablan de abundantes recursos mineros en Córdoba, como el producido por Manuel Alberdi en 1880, donde se lee: el oro, la plata, el plomo, el cobre, el fierro, son los metales más abundantes en la provincia y se les encuentra diseminados y avecindados en toda la sierra. En otro informe, el doctor Luis Brackenbush, en 1893, se lamenta el propósito de rápidas ganancias que anima los distintos emprendimientos, abandonados generalmente ante la primera dificultad. A 100 años de aquel juicio, tratamos de revivir la vida en las minas de entonces, que Brackenbush evoca como un chiflón con inclinación de 45 a 75 grados, en el cual se cortan escalones, generalmente sin ningún enmaderamiento. Descenderemos sabiendo que en toda mina los riesgos son grandes y que tratándose de una abandonada son mayores aún. El informe dice que no usaban escaleras, solo vigas con muescas por las cuales los mineros suben y bajan con habilidad más que admirable, y agrega que en los lugares peligrosos se suele colocar un cable. Las rocas estériles y el mineral eran extraídos en bolsas grandes llamadas capachos, confeccionadas en cuero crudo de vaca, y eran llevadas a hombro por los llamados apiros, en medio de gemidos, quejidos y silbidos. Es tan penoso moverse por la estrecha galería con nuestros equipos que nos parece inconcebible el trabajo de aquellos hombres que el informante evoca como diligentes y perseverantes. Sufriendo el trabajo pesado, el alimento escaso y el salario reducido por la deuda creciente con los almacenes de las empresas, donde estaban obligados a comprar los suministros. En las oscuras galerías con alumbrado a cebo, la roca viva era trabajada con pólvora y dinamita. Las paredes no muestran indicios de entibación
y solamente en el techo se advierte un tosco maderamen de protección. Hola Tito, ¿me copias? Sí, te escucho perfecto. ¿Por qué han llegado? Por la 14, estamos viendo acá, tenemos un derrumbe adelante que nos obstruyó el paso. Bueno, nosotros acá vamos bien por esta galería, lo vamos a encontrar al final. No hay datos registrados sobre los propietarios de la mina. Una de tantas que según los informes se encontraban por centenares y quizás por millares en la provincia, surgidas al compás de una historia que se remonta al principio de la conquista. Hacia fines del año 1528, Sebastián Gaboto envió desde el litoral un grupo de unos 120 hombres a explorar las tierras del oeste, a las que se atribuían fabulosas riquezas. El grupo, comandado por el soldado Francisco César, ingresó siguiendo el río Tercero, penetrando en las Sierras Grandes. Se dijo en su momento que César halló efectivamente en la sierra piedras y metales preciosos, pero no quedaron datos concretos sobre el sitio exacto en que se realizaron esos hallazgos. Ese fue uno de los elementos que contribuyó al desarrollo de una leyenda que hasta hoy circula en la zona. La leyenda de la ciudad de los Césares, la ciudad llena de riquezas que tanto los españoles como los criollos buscaron afanosamente durante siglos. El oro y la plata míticos se encontraban muchas veces en las iglesias que la piedad colonial erigía. El bellísimo tabernáculo, obra maestra del plateresco virreinal que se encuentra en la capilla de Tulumba, llegó a ese lugar como premio por la donación de plata que hicieran a la Catedral de Córdoba en 1803. Mirra, resina aromática, pulpa de dátiles. Se machaca hasta formar una sola masa. Tú irás a buscar 7 piedras y las calentarás a la lumbre. Luego cogerás una de ellas y colocarás encima una parte de medicamento. La receta es para curar la tos y figura en el papiro Ebers fechado unos 1500 años antes de Cristo, aunque se supone que reproduce documentos más antiguos. En el siglo I de nuestra era, la materia médica de Dioscórides, médico griego de los ejércitos de Nerón, enumera 600 especies vegetales con sus virtudes y manera de administrarlas. Recetas semejantes se encuentran en los códices de mayas y aztecas. Las serranías cordobesas son tradicional reservorio de hierbas medicinales que la farmacopea actual revaloriza y estudia, mientras yulleros como Héctor, que trabaja en el Cerro Loma Bola, continúan recolectando hierbas que fomentan una actividad comercial importante. Los acopiadores distribuyen a herboristerías de todo el país de 1.500 a 2.000 kilogramos mensuales de hierbas, cifra que demuestra su nivel de consumo. Pasionaria, tilo y manzanilla están siendo objeto de estudio para encontrar las sustancias activas por parte de los doctores Alejandro Paladini y Jorge Medina en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde también la Cátedra de Virología estudia la acción de la marcela, el romerillo y la contrahierba sobre el herpes simplex. Estas investigaciones coinciden con el interés que investigadores de todo el mundo manifiestan por el tema. Difícilmente pueda hallarse pueblo del interior sin curanderos, personas generalmente respetadas y consideradas en la comunidad,
donde juegan un rol ancestral, reconocible en otras sociedades y en otras épocas, cuando la medicina que daba sus primeros pasos era campo abierto a brujos, boticarios, sanadores y hombres de ciencia. ¿Fuerte dolor? Sí. Vamos. Derecho. Ahí me duele. Ahí señor, ahí me duele. Ahí destino. Ahí me duele. Oh, negro, ahí sí. Ernestina Murúa cultiva muchas de las hierbas que receta y atiende a vecinos que acuden a consultarla. Su tarea, como la de tantos curanderos de lugares apartados, está relacionada con la crónica carencia de médicos que generalmente aflige a las zonas rurales. Ella ayuda en lo que puede y cuando advierte un problema más serio, recomienda ir al médico. ¿Cuántas veces por día? Una vez. Si el dolor persiste, bueno, hay que le saquen una sangre. En el departamento de Pocho, a unos 60 kilómetros de la localidad de Taninga, se encuentra el Parque Natural y Reserva Forestal Chancaní. La superficie protegida, que abarca 4.960 hectáreas, comprende la quebrada de la Mermela y parte del pie de monte y valle que se encuentra en la vertiente occidental de las sierras de Pocho. El canto de un pecho colorado, perteneciente a la familia Icteridae, que cuenta con 23 especies en Argentina, se mezcla con el de los horneros. El quebracho blanco, cuya altura y porte varían de acuerdo con el clima en que se desarrolla, posee una corteza gruesa y rugosa que contiene diversos alcaloides de aplicación en medicina. El quebracho blanco, tal el ejemplar que aquí estamos viendo, es un árbol propio de los bosques áridos subtropicales de Argentina. Y en este lugar en particular vemos ejemplares añosos, centenarios, y no es muy fácil encontrarlos, pues en el resto de la región generalmente han sido degradados por un uso intensivo en base a la calidad de su madera para la producción de carbón y de leña. Estos bosques interesa, sin embargo, además de su estado original, interesa saber si se están regenerando o si están realmente en vías de extinción. La presencia de semillas aladas que se diseminan y el hallazgo de ejemplares juveniles de plantines de diverso tamaño nos está indicando de su notable regeneración, lo cual garantiza la supervivencia del bosque. El Parque Chancaní representa un valioso remanente de bosque chaqueño occidental, cuya exploración permite apreciar la permanencia de algarrobos, breas, cardones, carillas, tuscas y chilcas, especies que en otros puntos de las sierras han sido raleadas por la explotación intensiva y el desmonte con distintos fines. Su área alberga asimismo una fauna integrada por zorros grises, pecaríes, corzuelas, maras y otros, que junto a las aves del lugar encuentran en la reserva su refugio. Junto a la laguna, un venteveo ejercita sus cualidades de pescador, cerca de un cardenal y un grupo de palomas torcasas. Nada enturbia la calma del lugar. Las maras, que a principios de siglo se encontraban en casi todo el territorio cordobés,
se encuentran ahora amenazadas de extinción en la provincia. De hábitos diurnos y gregarios, construyen complejas madrigueras y las hembras pueden dar a luz hasta 5 crías por camada, al cabo de una gestación de 45 días. Desde 1983, Chancaní ha sido declarado área natural de la provincia de Córdoba. A unos 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en la confluencia de los departamentos Tulumba, Río Seco y Sobremonte, se encuentra un extraordinario yacimiento arqueológico denominado Parque Arqueológico y Natural Cerro Colorado. La superficie protegida, que abarca unas 3.000 hectáreas, corresponde al extremo norte de la Sierra de Macha, donde, con una altura promedio de 800 metros, se destacan los cerros Veladero, Intiguasi, Condorhuasi, Colorado y Desmonte. Las formaciones sedimentarias del lugar, constituidas por areniscas rojas en matriz de granito, integran bloques modelados por procesos tectónicos y erosivos que han dado lugar a quebradas, montes y cavernas, donde habitaron razas indígenas hoy desaparecidas, que dejaron testimonio de su existencia con una gran variedad de pinturas rupestres. A principios de siglo, el poeta Leopoldo Lugones publicó las primeras pictografías que fueron estudiadas a nivel científico por el investigador escocés Garner, cuyo trabajo continúa siendo el más completo realizado hasta hoy. La temática de las figuras está orientada en un 70% a objetos naturales, en los que predominan figuras humanas y mamíferos. También hay pájaros, insectos y reptiles. En el silencio de la caverna que exploramos, la roca nos ofrece el tesoro de estas antiguas pinturas que, según la opinión del doctor Alberto Rex González, son las más importantes de nuestro país y una de las expresiones más sublimes del arte primitivo. A la llegada de los españoles, nada quedaba ya de la muy antigua cultura ayampitín. Los conquistadores se encontraron con pueblos de comechingones y sanavirones que los pintaron montados en sus caballos, pero el paso de los siglos opone al conocimiento escollos difíciles de sortear, donde también nosotros nos aventuramos. La tonalidad rojiza que ha originado el nombre de Colorado se debe a la presencia de compuestos de hierro en las rocas sedimentarias del lugar, donde también se observan otras expresiones de la cultura indígena local, como estos morteros que los indios utilizaban para moliendas. En 1992, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos clasificó al Cerro Colorado como uno de los 223 puntos representativos de la condición del planeta por su calidad de refugio de bosques relícticos y especies faunísticas testimoniales. La vegetación de las sierras pampeanas de Córdoba, que era de tipo subtropical, evolucionó hacia formas xerofíticas, típicas de los ambientes secos, cuando el levantamiento de la cordillera de los Andes interceptó el paso de los vientos húmedos del Pacífico.
El mato, Myrsianthesis platensis, pariente de los arrayanes, un árbol de corteza bien lisa y fría, es un árbol propio de estos sitios por las condiciones microclimáticas que tienen lugar en esta región. Cubierta vegetal y protectora de los bosques, determina, especialmente en la zona de los faldeos, la importancia de especies como el coco, el manzano del campo, el molle y el mato, cuya disminución o desaparición expondría por acción del viento y el agua a la pérdida de suelo, a su vez, de avanzar las condiciones de semiaridez, el hábitat se alteraría produciendo un desequilibrio general en esta zona, donde el bosque llega hasta la orilla de los arroyos. Aproximadamente desde el año 6000 a.C., hay evidencias de que el área Valle Serrana de Córdoba estuvo habitada por un grupo de cazadores nómades especializados que complementaban su dieta con la recolección de frutos y que molían sus semillas con estos molinos planos que aún es posible encontrar en la zona. Entre el 500 y el 1000 de nuestra era, otros grupos de cazadores provenientes del norte llegaron al área, ya conocedores del arco y la flecha y de técnicas de cultivo. Y sobre esta base cultural fue que se desarrollaron luego los dos principales grupos étnicos con los que tomarían contacto los españoles. Los sanavirones, conocedores de técnicas de regadío, y los comechingones, a quienes se atribuyen la realización de las pinturas rupestres del Cerro Colorado. A partir de Gardner, las pictografías fueron estudiadas por el ingeniero Pedersen del Instituto de Antropología de la Universidad de Córdoba, y a sus trabajos se sumaron los de Imbelloni, Ricci, Montes, Serrano, Rex González, Pérez y Márquez Miranda. La atracción que despiertan queda plenamente justificada al contemplar la riqueza de sus motivos y el delicado sentido artístico expresado por manos anónimas hace ya tantos siglos en este monumento del pasado, verdadero viaje en el tiempo que emociona y ofrece lo inesperado a cada paso. Un hechicero con sus brazos en alto parece mantener la vigencia de su conjuro. Según Canals Frau, en sus ritos se enmascaraban y aspiraban cebil pulverizado como droga mágica. Los guerreros aparecen con tocados de pluma que llegaban a los pies, junto a la fauna de su época, que ya ha desaparecido en parte de la región. Llamas, guanacos, corzuelas, cóndores, tortugas, lagartos y felinos. También se encuentran pinturas de cabras, mulas y bueyes que los españoles introdujeron. Según los cronistas, los comechingones eran altos, morenos, con barbas como los cristianos. De los sanavirones, en cambio, se sabe menos, deduciendo algunos autores que de haberlos conocido los españoles, luego de los comechingones, su apariencia física puede haber sido semejante y por eso no mencionaron ningún rasgo en particular. Los indígenas trabajaron la piedra, fabricando hachas, puntas de flecha, raspadores y otros utensilios. En el mismo ámbito, la roca ahora es tallada con paciencia artesanal para obtener piedras de afilar. Piedras para afilar fue una próspera industria en el pasado que subsiste actualmente a muy pequeña escala en explotaciones aisladas que han ido dejando escombreras e indicios de erosión en zonas aledañas. La afiladora más simple es la amoladora clásica de manubrio, accionada a pedal o mecánicamente.
Las muelas utilizadas son generalmente de asperón, vale decir, de areniscas de cemento silíceo o arcilloso, y color muy variable que puede ser blanco, gris, amarillo, verde, rojo o pardo. El uso clásico de estas piedras ha sido el de muelas de molino y muelas abrasivas de empleo artesanal. Las afiladoras actuales se fabrican industrialmente, lo que deja cada vez más en el olvido estas piedras de origen natural. Nuestra aventura en Córdoba seguirá haciéndonos conocer otros caminos que las montañas del oro, lastimadas bajo el peso de sus corazas de piedra, custodian en la lejanía. En nuestro próximo capítulo, Salinas Grandes y el antiguo mar Ancenusa.